¿Es posible cometer el crimen perfecto y desaparecer sin dejar rastro? Desde golpes millonarios en museos hasta robos tan audaces que parecen sacados de una película. Hoy exploraremos los 11 atracos más impresionantes de todos los tiempos. Número 11. El robo al museo Isabella Stewart Gardner de 1990. En 1990, dos ladrones disfrazados de policías irrumpieron en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, Massachusetts, y robaron nada menos que 13 obras de arte con un valor estimado de $500 millones. A día de hoy, el caso sigue sin resolverse y no se han producido arrestos. Sigue vigente una recompensa de $10 millones por cualquier información que conduzca a la recuperación de las obras robadas. Entre las pinturas robadas se encontraban obras de Vermeer, Rembrandt, Degas y Manet. Y aunque el FBI ha estado investigando el caso, se sabe muy poco sobre lo que realmente sucedió. Prácticamente no hay pruebas físicas, pero la información obtenida mediante interrogatorios ha llevado a la investigación a centrarse principalmente en la mafia de Boston como posible autora. Número 10. El robo al Banco Central, Brasil, 2005. En agosto de 2005, en una operación que parecía sacada de un guión de Hollywood, un grupo de ladrones en Fortaleza, al noreste de Brasil, ejecutó un plan que dejó atónitos a todos por sus elaborados detalles. Comenzaron el plan alquilando una casa cerca de la sucursal del Banco Central en Fortaleza. Allí, fingieron ser una empresa de paisajismo y pasaron 3 meses excavando un túnel de unos 80 metros de largo y 4 metros por debajo del nivel de la calle. Lo reforzaron con paneles de madera y lo equiparon con iluminación eléctrica. El túnel conducía directamente a la bóveda del banco, lo que les permitió burlar los sistemas de seguridad protegidos durante un fin de semana y pasar desapercibidos. Cuando el banco estaba cerrado, los ladrones forzaron el piso de hormigón armado de 1,1 metros de espesor de la bóveda. Robaron 156 millones de reales, equivalentes a unos 70 millones de dólares en aquel momento, y utilizaron billetes de 50 reales que supuestamente estaban a punto de ser retirados de circulación. El atraco pasó completamente desapercibido durante todo el fin de semana, y no fue hasta que los empleados del banco regresaron el lunes por la mañana que nadie se dio cuenta de lo sucedido y de que habían vaciado la bóveda. Incluso las autoridades quedaron desconcertadas por la audacia del robo. Se inició una investigación que reveló que la banda había montado un negocio falso de paisajismo como fachada para sus actividades, e incluso llegaron a anunciar sus servicios a los vecinos. De esa manera podían evitar sospechas. A pesar de las exhaustivas investigaciones, solo se recuperó una fracción del dinero robado y varios sospechosos fueron arrestados en relación con el robo. Número 9. El robo de diamantes de Amberes, 2003. En febrero de 2003, en la ciudad belga de Amberes, a veces considerada la capital mundial de los diamantes, un grupo de ladrones italianos se apoderó de diamantes, gemas y joyas por valor de más de $100 millones. Sería el mayor robo de diamantes de la historia. Leonardo Nodar Bartolo fue el presunto cabecilla. Se hizo pasar por un comerciante de diamantes italiano y alquiló una oficina en el Centro Mundial de Diamantes de Amberes. Esto le dio acceso al edificio y le permitió observar y aprender sus medidas de seguridad durante 4 años. Sí, fue una inversión a largo plazo. La bóveda tenía 2 plantas bajo tierra y estaba reforzada con 10 capas de seguridad, que incluían sensores infrarrojos, radar Doppler, un campo magnético y una cerradura con 100 millones de combinaciones posibles. Parece pan comido, la verdad. Finalmente, reunió suficiente información para llevar a cabo el robo, y finalmente se ejecutó durante el fin de semana del 15 y 16 de febrero de 2003. Los ladrones lograron burlar cada detalle de esa sofisticada seguridad e instalaron una cámara oculta para ver la combinación de la bóveda al entrar. Luego neutralizaron los sensores infrarrojos y lograron hacer un duplicado de la llave de la bóveda. A pesar de que se creía irrepetible, todo el material les permitió acceder a la bóveda y no activar ninguna alarma la noche del atraco. Una vez dentro, depositaron las 160 cajas de seguridad, cada una abierta manualmente, de las cuales 123 estaban aseguradas con llave y candado de combinación. Luego, llenaron sus bolsas con diamantes, oro y otros objetos de valor. Como cualquier buen atraco, pasó desapercibido hasta la mañana del lunes, cuando finalmente se descubrió la bóveda saqueada.
Al principio no había pistas claras, pero poco a poco, el plan se desbarató cuando los trastos desechados, como documentos de la caja fuerte y cintas de seguridad que habían retirado, quedaron tirados junto a una pista que condujo al arresto del cabecilla y 3 de sus cómplices, y la mayor parte del material robado nunca se recuperó. Número 8. El gran robo de tren. Reino Unido, 1963. A continuación tenemos uno de los atracos más legendarios de la historia británica. En la madrugada del 8 de agosto de 1963, una banda de 15 ladrones interceptó el tren Royal Mail que iba de Glasgow a Londres y robó 2,6 millones de libras. Eso equivale a más de 50 millones de libras en la actualidad. Para llevar a cabo el atraco, la banda manipuló las señales ferroviarias, cambiando una luz verde a roja conectándola a una batería de 6 voltios y forzando al tren a una parada imprevista. Cuando el conductor salió del tren para investigar, quedó inconsciente. Estaba inconsciente, pero la banda tenía un problema. Su hombre, que se suponía que debía conducir el tren, no estaba familiarizado con el modelo específico y le obligó a mover el tren que debía llegar al lugar ese día. Por lo tanto, los vehículos que tuvieron que despertar estaban esperando. El conductor del vehículo descargó 120 sacos que contenían aproximadamente 2,5 toneladas de efectivo, todo de forma rápida y eficiente. Formaron una cadena humana para transferir el dinero a los vehículos. Luego se dirigieron a su escondite en Leather Slade Farm, en Buckinghamshire, para repartirse el dinero y planearon pasar desapercibidos. Sin embargo, un vecino sospechó y llamó a la policía. La granja fue allanada, incluyendo las huellas dactilares que muchos de los ladrones dejaron, y fueron arrestados. Ronnie Biggs fue uno de esos ladrones que, como es bien sabido, escapó de la cárcel y evadió la captura durante décadas. La historia cautivó la imaginación del público y los ladrones se convirtieron en leyendas populares. El atraco se convirtió en una película, o varias, y se hizo alusión a él en muchas otras interpretaciones ficticias. Número 7. El atraco de Hatton Garden, Reino Unido, 2015. En abril de 2015, una caja fuerte subterránea en Hatton Garden, Londres, fue asaltada. Los ladrones que robaron objetos con un valor aproximado de 14 millones de libras usaron un método singular para acceder a la bóveda. Hatton Garden se encuentra en el distrito de los Diamantes de Londres. Alberga una gran cantidad de cajas fuertes, bóvedas y otros depósitos de objetos valiosos. Era el fin de semana de Pascua de 2015 cuando un grupo de delincuentes experimentados, y en algunos casos bastante mayores, orquestaron un robo. Los ladrones se disfrazaron de hombres y bajaron como obreros por el hueco del ascensor del edificio. En ese momento, con el edificio vacío por las vacaciones, utilizaron un taladro industrial con punta de diamante para perforar un agujero a través del muro de concreto de 50 centímetros de espesor. Hicieron un agujero lo suficientemente grande como para que los hombres se colaran, y una vez hecho el agujero, pasaron las 2 noches siguientes hurgando en 73 cajas de seguridad diferentes, robando finalmente oro, 14 libras y gemas valuadas en millones de dólares. Resultó que la policía metropolitana había sido notificada de una alarma, pero no había respondido. ¡Uy! Se redimieron al encontrar imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a los ladrones entrando y saliendo del edificio. ¡Uy! Esto llevó al descubrimiento de que la banda estaba compuesta básicamente por un grupo de ancianos. Algunos incluso tenían entre 60 y 70 años, y todos tenían un largo historial delictivo. En marzo de 2016, 5 miembros de esa banda fueron condenados a un total de 34 años de prisión. Los cabecillas recibieron sentencias de 7 años cada uno. Un sospechoso conocido solo y de forma bastante misteriosa como Basil ha logrado escapar de la captura hasta el día de hoy. Número 6. El atraco a Lufthansa, Estados Unidos, 1978. A continuación, tenemos un atraco de diciembre de 1978. Antes de que todas esas cámaras de seguridad y dispositivos de rastreo que tenemos hoy empezaran a revelar el crimen a todo el mundo. Este atraco tuvo lugar en el aeropuerto Juno ETK de Nueva York, en el edificio de carga de Lufthansa. Los ladrones tenían información privilegiada sobre el almacenamiento de una gran cantidad de dinero estadounidense, aparentemente imposible de rastrear, que llegó en avión desde Alemania Occidental y estaba destinado a bancos estadounidenses.
resultaron ser 5.875 millones de dólares en efectivo y joyas, lo que aparentemente equivalía a unos 28.032 millones de dólares actuales. Aunque el atraco fue un éxito, los autores parecieron asustarse y temerosos de que los informantes los delataran, así que comenzaron a atacarse entre sí. Tommy Two Guns de Simone y Angelo Sepe incluso dispararon a un cómplice en la cabeza durante la cena para que no pudiera delatarlos. Parece que el asesinato también es un delito, pero, ¿sabes? ¿Qué sé yo? El atraco de Lufthansa ha cautivado la imaginación de mucha gente y ha acabado siendo representado en la cultura popular. Incluso se incluyó en la película de Martin Scorsese de 1990, Uno de los nuestros. Número 5. El robo del depósito de seguridad de Knightsbridge, Reino Unido, 1987. En el verano de 1987, el elegante distrito londinense de Knightsbridge se convirtió en escenario de un atraco en el que unos ladrones se fugaron con un estimado de 60 millones de libras. Valerio Vichey llegó a Londres en 1986. Huía de Italia, donde ya lo buscaban por 50 robos a mano armada. Vaya, es mucho para haberse salido con la suya. Sin embargo, no iba a parar pronto. Este atraco involucraba a un infiltrado. El tipo se llamaba Parvez Latif, era el director gerente del Centro de Depósitos de Seguridad de Knightsbridge, y además tenía deudas considerables y una fuerte adicción a la cocaína. Y eso lo convertía en un blanco fácil para que la banda le sacara información. Así que, el 12 de julio de 1987, entraron en el Centro de Depósitos de Seguridad de Knightsbridge con el pretexto de alquilar una caja fuerte. Una vez dentro de la bóveda, sacaron sus armas y dominaron al gerente y al personal de seguridad. Los ladrones colocaron un cartel en la puerta que anunciaba el cierre temporal de las instalaciones. Un señuelo simple, pero sorprendentemente efectivo. Llegaron más ladrones y forzaron la mayoría de las cajas de seguridad. Solo las cargaron cuando hubo un cambio de casi 60 millones de libras en el banco, algo que nadie se dio cuenta del botín. Se había cometido un crimen. En el lugar se descubrió una huella dactilar ensangrentada, que se rastreó hasta Vichey, y tras vigilancia, varios cómplices fueron detenidos durante redadas coordinadas. De alguna manera, Vichey logró huir a Latinoamérica, pero regresó al Reino Unido para recuperar su Ferrari, y fue entonces cuando fue arrestado. Fue condenado a 22 años de prisión. En el año 2000 cumplió parte de su condena un día en el Reino Unido antes de ser trasladado a Italia. Falleció en un tiroteo con la policía. Número 4. El robo al Banco Río, Argentina, 2006. El 13 de enero de 2006, unos ladrones entraron en la sucursal del Banco Río en Buenos Aires alrededor del mediodía. Iban armados con réplicas de armas y tomaron 23 rehenes. Mientras se negociaban con la policía, la banda se afanaba en acceder a todas las cajas de seguridad. Robaron aproximadamente 15 millones de dólares en efectivo y objetos de valor. Y las autoridades ignoraban por completo que los ladrones habían pasado meses construyendo un túnel que conducía desde el sótano del banco hasta un desagüe pluvial. Tras horas de tensas negociaciones, la policía irrumpió en el banco solo para descubrir que habían desaparecido. Dejaron una nota que decía: "En un barrio sin armas de ricos ni rencores, solo es dinero, no amor". La banda huyó por el túnel y utilizó botes inflables para atravesar el sistema de desagüe pluvial y llegar a sus vehículos de escape. Sin embargo, su éxito no duró mucho, ya que una de sus esposas, enfadada con su marido por serle infiel, denunció a la policía quién había estado involucrado en el crimen. Solo se recuperaría una fracción del dinero. Número 3. Robo al Banco Británico de Oriente Medio, Líbano, 1976. No parece un momento para planear un robo, pero en medio de una guerra civil es una distracción bastante fiable, y eso es precisamente lo que comprendieron los ladrones responsables de este crimen. El 20 de enero de 1976, un grupo de hombres fuertemente armados entró en la catedral de la calle Wadi Abu Jamil, en el centro de Beirut. Utilizaron explosivos para derribar un muro que compartían con el adyacente Banco Británico de Oriente Medio. Una vez dentro, aún les quedaba el enorme reto de acceder a las bóvedas del banco. Increíblemente, pasaron días perforando las bóvedas, logrando finalmente entrar y robar bienes con un valor estimado de 50 millones de dólares.
Incluso ahora, no se sabe con certeza quiénes fueron estos ladrones. Nunca se capturó a nadie, ni se recuperó ninguno de los bienes robados. Y, por supuesto, se especuló mucho sobre la posible participación de organizaciones políticas, grupos religiosos o incluso capos del crimen internacional. Pero en realidad, ¿quién podría decirlo? Número 2. El robo del blindado de Dunbar, Estados Unidos, 1997. Este siguiente robo fue planeado por un tal Alan Pace III, quien casualmente era exinspector regional de seguridad de Dunbar, la misma empresa a la que planeaba robar. Pero Alan no era un simple ex empleado descontento. Era un hombre con un plan. Despedido un día antes del robo por manipular vehículos de la empresa, ya llevaba meses fotografiando y estudiando el depósito de vehículos blindados de la empresa en Los Ángeles. Luego trajo a 5 de sus amigos de la infancia para cometer el robo. El conocimiento interno de Pace les había proporcionado planos detallados del edificio, la ubicación de las cámaras, y se pusieron pasamontañas y se equiparon con pistolas, una escopeta y auriculares. Esa noche prepararon sus coartadas, fueron a una fiesta y luego se escabulleron para cometer un robo masivo, como suele ocurrir. Entraron al edificio usando llaves, evitando las cámaras justo cuando los guardias estaban en un descanso y eran fáciles de emboscar. Los ataron con cinta adhesiva y luego se dirigieron a la bóveda. Pace sabía que los viernes por la noche la bóveda se dejaba abierta porque se realizaban grandes transferencias de efectivo. Así que en tan solo una hora, habían cargado $18,9 millones en un camión de mudanzas. Se llevaron el camión y las grabaciones de la cámara de seguridad, y luego regresaron a la fiesta. Aparentemente, todo iba bien. Solo se les cayó un trozo de plástico de una luz trasera que luego se rastreó hasta ese tipo de camión de mudanzas, pero la evidencia se detuvo allí. Durante 2 años, uno de los ladrones pagó con efectivo que aún estaba en sus cinturones y se llamó a las autoridades y todo se vino abajo. Los ladrones confesaron y delataron a todos los demás, y todos fueron arrestados y luego sentenciados a prisión. Número 1. El robo al depósito de efectivo de Estocolmo en 2009. Aproximadamente a las 5:15 a.m., un helicóptero robado aterrizó en el techo del depósito de efectivo G4S en Estocolmo. Un grupo de hombres enmascarados, equipados con mazos y explosivos, destrozó la claraboya de cristal reforzado y usaron escaleras para bajar al interior. Usaron pequeños explosivos para hacer estallar las puertas del personal de seguridad y se encerraron en habitaciones seguras. Los ladrones cargaron bolsas de dinero en efectivo en el helicóptero y entraron y salieron en 20 minutos. También colocaron una bomba señuelo en la base del helicóptero policial para ralentizar cualquier respuesta, así como armas llamadas abrojos, que son púas que se pueden esparcir para detener vehículos en las carreteras que rodean el depósito de efectivo. Fue una colaboración que involucró inteligencia de la policía serbia, lo que condujo a los arrestos, pero el dinero nunca fue encontrado. Nos vemos en el siguiente video.